Lunes 23 de septiembre de 2013. Asunto 8. En el ciclo alternativo 27. En el ciclo biológico 4 horas 30 minutos. Subjetivante. Subjetual. Subjetivante. Me he desprendido de la mochila a la altura del área recreativa, que es fácil que no lo parezca y que a uno se le pueda pasar hasta desapercibida, porque sus bancos y mesas están desapareciendo entre la vegetación. Nada demasiado grave y que en cuestión de algunas horas no puedan solucionar los mismos operarios encargados del mantenimiento periódico de los márgenes de las carreteras. Ahí se abre un camino de monte que yo suelo tomar en sus primeros compases. Lo hago para ocultarme, apartándome de la carretera. Orino todo lo rápido que me es posible, pero hemos salido a Avilés hace cosa de 2 horas. María, la mujer que he conocido por esta zona, recorre estos parajes casi todos los días de su vida a la misma hora. Es un itinerario que realiza desde hace 15 años y su media es de unos 15 kilómetros ida y vuelta. Aprovecha para hablar con sus amistades por teléfono, pero aún así es capaz de barrerme caminando y ya ha cumplido los 70 años, pero este paseo es su fuente de salud y desborda energía y vitalidad. En la reacción 10 de la glucólisis, sobre el fosfoenol piruvato actúa una enzima piruvatoquinasa. Hay por tanto fosforilación y el resultado de las operaciones de la transformación de la molécula de glucosa es de 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Nicotinamida, adenina, dinucleótido reducido y también la ganancia neta. Y yo suspiro a que estos días, en cualquier momento, el casero se asoma y me pregunta por qué. Pero tengo que decirle que no sé, aunque lo que experimento es una pequeña liberación. Y ayer estoy escuchando a Sartre en una entrevista de las que se realizan en su propio hogar. Él, hasta anciano, se le verá por las calles de París vendiendo un periódico maoísta, si es que eso lo entendí bien cuando Feynman lo describió. Pero hace tiempo, no ayer. Y a Sartre van a preguntarle por lo que es un intelectual y por la diferencia existente entre un intelectual del tercer mundo y un intelectual europeo. Y él, para responder que al intelectual europeo se le recluta entre los técnicos del saber que produce la sociedad burguesa, entre los investigadores, científicos, ingenieros, médicos, escritores. Y en principio elige hablar de un físico nuclear. Y explica que el físico nuclear, en principio, no es un intelectual, aunque con lo que se encuentra es con lo universal, porque las leyes son universales. Y quien está hablando de leyes está hablando de procesos como la glucólisis. Pero este científico es científico en la exterioridad y en la interioridad. Y se da cuenta de que por un lado tiene que hacer su trabajo, pero por el otro tiene que denunciar el peligro. Se encuentra con la contradicción. Y se da cuenta de que la sociedad lo ha construido como un monstruo, es decir, como alguien que custodia los intereses que no son los suyos, que son opuestos
o son los suyos, que son opuestos a los intereses universales. Y en ese momento es un intelectual. Pero yo digo que esto, tal como me has explicado, opera igualmente en el seno de la familia y en el seno de la nación, que es una construcción universal. Y hoy pienso en Carlos, últimamente en sus declaraciones, cuando se refiere al descubrimiento de Shinya Yamanaka, que él nos adelantó en Muros de Nalón, que a poco o más tardar terminaría por recibir el premio Nobel, que eso fue el año pasado y lo que Carlos avanzaba el año anterior, que nos pide como audiencia nacional que dijimos a las células que recuperan bioquímicamente su juventud, que nos pide como audiencia nacional que dijimos a las células que recuperan bioquímicamente su juventud para el tratamiento de las enfermedades. Porque ahí él parece evidente, está advirtiendo el peligro que en su momento se les planteaba a los físicos, que luego pasaron a formar parte del proceso Manhattan, que entonces, cuando la señora Ronell conecta la idea de que el armamento no se crea para no ser probado y darle un paseo por el mundo, no está refiriéndose a nada que no haya sucedido ya en la historia. Y el Enola Gay no es solo un tema musical de maniobras orquestales en la oscuridad, sino el bombardero Boeing B-29 que lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima un 6 de agosto de 1945. Y yo, sabes, a veces recuerdo aquel mensaje que me hizo llegar Lisboa en el otoño de mi delirio, aquel año de 2008, y me repito sus palabras: estoy reunido con los lobos malos. Ayer, que el otoño comenzaba a las 22 horas y 44 minutos. Entonces Carlos es un intelectual, pero también es una persona modesta. Y dirá las cosas como las dice, aprovechando cualquier oportunidad que se le brinde. Pero yo una y otra vez me hago consciente de que las cosas como las dice no son las cosas que nosotros queremos escuchar. Y en esa aparición de la otra mañana, él afirmará lo que sabe, y sin embargo la locutora se atreverá a puntualizarle un de momento. Porque voy a acordarme ahora de algo que decía Susan Earth. La inmortalidad es el anhelo de millones de personas que no saben qué hacer consigo mismos en una tarde de domingo. Y podríamos ahora detenernos a enumerar esas claves del envejecimiento por las que se han puesto en contacto con él. Imagino que casi tantas personas como fue en el caso de María cuando ganó el Nobel, junto con Pierre Curie y Becquerel, que si su marido hablaba del dinero que el premio les había aportado, ella de lo que se quejaba era únicamente de que con el salto a la fama, todos los que querían saber de ella eran tantos que no la dejaban trabajar, y que era lo que ella más quería. Porque las personas que tienen inquietudes son así, y no son vanidosas ni intelectualmente. Sirven para lo que servimos todos, para lo que hemos sido dotados por la naturaleza. Que escucho a Slavoj Žižek hablar de la naturaleza y el artificio, pero antes no voy a desarrollar ahora las claves del envejecimiento tal como Carlos las ha sintetizado, porque prefiero hacerlo al aclarar el daño celular al que estaba sometiéndose María en sus investigaciones con la radioactividad, que tal vez para ese momento pueda expresarte una idea que me ronda acerca de la inteligencia y el problema de la inteligencia, el porqué de una inteligencia. Y hay un concepto muy interesante en ese mismo documental,
en el que escucho a Sapolsky primero y luego otro tipo, un médico, porque Physician es médico, de la Universidad de Portland, Gabor Mate, afirmar que nada está genéticamente programado, únicamente un pequeño puñado de enfermedades, que me produce no sé por qué un profundo desagrado, pero algo más adelante, ya cuando estamos inmersos en la economía y en acusar a Locke y a Adam Smith por haber promovido la economía de libre mercado, surge ese concepto interesante que es el de obsolescencia intrínseca. Es decir, qué difícil, obsolescencia. Yo, sin embargo, digo muy bien que me puedo quedar obsoleta en algún momento. Es decir, la obsolescencia programada. Surge ese concepto interesante que es el de obsolescencia intrínseca, es decir, la obsolescencia programada. Y estaba pensando yo, cuando esto lo estaba pronunciando por lo bajo, que si me equivoco en mi propio idioma, ¿cómo no me voy a equivocar en el futuro con las lenguas que voy a aprender y lo difícil que va a ser aprender? Si me equivoco todavía, que yo siempre estoy leyendo. Nada de lo producido se puede permitir durar más de lo que puede ser soportado para continuar el consumo cíclico. En otras palabras, es fundamental que las cosas se averíen, fallen, expiren dentro de cierto tiempo. La obsolescencia programada, que es la columna vertebral de la estrategia del mercado, que tú en este momento no tendrías a pensar en Jacques Monod en los primeros capítulos del azar y la necesidad, y cómo él analiza nuestras performances tecnológicas en comparación con las performances de otros animales, en concreto los insectos. Pero aquí lo que nos dicen es que la sostenibilidad del producto es en realidad inversa al crecimiento de la economía y por tanto hay un incentivo directo y reforzado para asegurar que la vida útil de cualquier producto dado sea corta. Y de hecho el sistema no puede operar de ninguna otra manera y se produce el mar de vertederos debido a la obsolescencia de pequeñas partes que en una sociedad conservadora posiblemente podrían repararse o actualizarse prolongando la vida del producto. La vida del producto, ¿escuchaste eso? Este producto, por ejemplo, este portátil, puede tener una vida. Y entonces, aquí es donde voy a hacer encajar a Slavoj Žižek, que viene de otro documental, pero se encuentra paseándose por un vertedero y asegura que los verdaderos ecologistas deberían amar los montones de basura, porque el que ama no ama solo idealizando al otro, porque así no se ama, así solo se idealiza. Y el que ama, ama incluso aceptando las imperfecciones. Pero la muerte no es ninguna imperfección, la muerte es una necesidad. Y el otoño permanecerá con nosotros como estación por un periodo de 89 días y 20 horas, de las cuales ya habremos consumido 7 u 8 nosotros. Te deseo un buen día, querido profesor. Yo hoy he querido pensar sobre esto, la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivada no por un mal uso del mismo, sino un insuficiente desempeño en sus funciones en comparación con las nuevas máquinas y equipos tecnológicos. Sujetual, objetual, sujetual. Hemos alcanzado el indicador donde se nos dice que por ahí llegaremos a la callezuela. Y también, si lo deseamos, podemos seguir la senda del Corfolí. La última, es el camino que yo tomaré hasta Peñaflor. Pero no hay por qué decidirlo ahí todavía, en esa perfecta esquina de Taborneda.
Ahora son las 6:01 minutos y en el momento que hacía el envío, las 5 horas 45 minutos.